vamos a ver la resistencia. El mundo lo va a saber. La vez pasada estábamos viendo cómo se monta el apartheid calcado del modelo nazi, de las leyes de Nuremberg, de la exclusión de las comunidades judías de toda la Alemania y los territorios ocupados de Alemania después del confinamiento, llevados a los campos de concentración y luego a los de exterminio. Tomado de este modelo que había visto Verwoerd en Nuremberg durante la época del Tercer Reich, lo va a aplicar a Sudáfrica, pero no con el fin de exterminar a la población negra, porque la población negra era una inmensa mayoría, de 3 millones de blancos a 25, casi 30 millones de negros, sino para confinarla en una situación de aislamiento, explotación, de privación absoluta de derechos, de ciudadanía, de nacionalidad, porque se les llegó a considerar extranjeros, de movilización, de educación, de acceso a niveles de vida, a economía, a salud, de posibilidad de tener sus propias familias, de decidir acerca de sus propias vidas. O sea, destruye la vida de las comunidades negras un paquete de leyes que en inglés se le dice apartheid, pero la palabra es afrikaner, de la lengua de los Boers, y la palabra es apartheid. Por eso se puede decir de las dos maneras, una es en un idioma y la otra en la otra. Apartheid, como le dicen ellos, separación, aparte, separados. Entonces habíamos visto la vez pasada cómo van a destruir todos los centros multiculturales, como el Distrito 6 en Ciudad del Cabo y Sophiatown en Johannesburgo, y van a deportar las familias, clasificar la gente con color, por el color de la piel, si son mestizos, de qué minoría vienen, hasta que todo este sistema monstruoso, absolutamente diabólico y tenebroso que va a ser el apartheid, se impone en toda Sudáfrica, en los más de 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene esta inmensa nación. Todo queda montado bajo las leyes del apartheid, con un ejército gigantesco y brutal, y con el billete del oro y de los diamantes para poder sostener esta monstruosidad. Y como el mundo no se da cuenta, porque como esto sucede en el 48, cuando el Partido Nacionalista subió al poder, y Verwoerd es el arquitecto de esto, entonces en ese momento en Europa estaban pasando las tenebrosas. Pues era cuando Stalin estaba avanzando sobre todos los países de Europa del Este, cuando se hizo el bloqueo de Berlín, cuando no acepta la inclusión del Plan Marshall. O sea, en ese momento la geopolítica del mundo estaba atravesada por el tema de Europa. Así que esto, en semejante rincón de la lejura, que significa el punto donde se unen los océanos, en el África del Sur, en su momento pasó de agache, pero nadie se dio cuenta que el Tercer Reich se mudó para Pretoria. Entonces, que lo que estaba pasando allá era una cosa terrible. No, pasó de agache. Entonces, cuando ya esto lo imponen, lo consolidan, ya cuando la cosa está totalmente, ya han reformado toda la educación, la reforma de la educación para demeritar y bajar las calidades de conocimiento de un pueblo, es una de las agresiones más graves que se le puede hacer a una sociedad, porque es una agresión a futuro. Es, digamos, destruir la capacidad crítica de las siguientes generaciones, porque es que es la educación la que produce la capacidad para poder reflexionar y entender, y si eso se lo van a limitar, lo que le están limitando es su capacidad de ser crítico frente a la sociedad que vive, y lo están preparando para aceptar la opresión como un destino manifiesto por el discurso religioso que estaba detrás del apartheid. Entonces, ya cuando esto está montado, empiezan las diferentes protestas, y las protestas van a derivar en masacres como la de Sharpeville en los 60s, y ya después de Sharpeville lo que van a hacer es agruparlos por etnias según las familias lingüísticas, y estas etnias se van a llamar los bantustanes, y los bantustanes son los guetos delimitados de una manera totalmente milimétrica y llena de alambres. Usted no se puede ir de un gueto de eso, usted tiene un pase que dice dónde vive y no puede salir, o sea, se prohíbe la circulación y movimiento de todo aquel
que no sea blanco en Sudáfrica. Y los blancos en la práctica tampoco se pueden mover, por eso tampoco se pueden meter por esas zonas tan tenaces. Entonces se va a generar el país se vuelve una cantidad de guetos, como campos de concentración, porque usted solamente puede salir para ir a trabajarle a los blancos, y por la noche vuelven y lo devuelven a su casa, y su casa es un tugurio, y ahí tiene que vivir, y esa es su vida, y usted todo el día ve cómo viven los blancos, les ayuda, les sirve a ellos, y luego llega a sus tugurios, y desde sus tugurios va a ver cómo es que viven los blancos. Usted no puede ir a donde los de al lado, porque si lo llegan a pillar con un pase en el sitio donde usted no está, no debe estar, lo arrestan, lo pueden matar, porque se institucionaliza la tortura, se institucionaliza la barbarie, a la gente la pueden coger por la calle, la pueden coger a latigazos y no pasa nada, la pueden coger del pelo y le pueden poner las narices contra el pavimento y no pasa nada. ¿Sí? Y esto se llega a volver la barbarie institucional, la violencia convertida en un paquete de legalización de la opresión. Eso fue el apartheid. Y claro, cuando pasa una cosa de estas, nadie se la cree, porque como es tan grande, tan abrumadora, tan aterradora, nadie se la cree. ¿Usted qué va a creer? Que una cosa así de monstruosa puede pasar cuando las tragedias y cuando los crímenes humanos desbordan la imaginación, no se vuelven creíbles, como la gente no podía creer que hubiera pasado el Holocausto judío, como la gente no podía creer lo que sucedería después en Bosnia-Herzegovina, ni lo que sucedería en Ruanda, ¿sí? La gente no podía creer lo que era el apartheid, o sea, era que no le podía. Entonces hay que hacérselos creer, hay que empezar a crear la conciencia de que esto sí está pasando. Las voces tienen que salir de Sudáfrica y contarle al mundo que semejante barbaridad está siendo cometida contra una nación entera, y además ellos van a llegar a un punto que no tienen nada que perder, porque su situación es tan intolerable que esto ya no se puede poner peor, ya no hay para dónde, ¿me entiende? Ya les quitaron la dignidad humana, les quitaron todo. Entonces, cuando las cosas están en un punto, ya la matanza de Sharpeville, que fueron más de 60 personas por los pases, mujeres que protestaron por los pases. Entonces va a suceder en 1976 el tema de Soweto. Hay dos cosas, digamos, que van a empezar a transformar la situación. Una, el juicio de Rivonia contra Nelson Mandela. El Congreso Nacional Africano, que se había fundado en 1912, empieza la resistencia. Entonces empieza la resistencia, quiere decir que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Contra esto se va a hacer una resistencia en todos los niveles. Pues los primeros que la lideran son los del Congreso Nacional Africano, que son Tambo, que son Mbeki, que son... Hay un hombre fundamental que se llama Steve Biko. Steve Biko fue el que empezó a decodificar el discurso de la superioridad racial y a decirles, mire, esto es una invención de estos hombres blancos que nos echaron un cuento absolutamente chimbo, pero lo más importante es que usted no se lo vaya a creer, porque si usted se lo cree, ¿qué vamos a hacer? O sea, no existe tal cosa como razas superiores o razas inferiores. Esto no tiene ningún asidero. Esto es una monstruosa arbitrariedad. Steve Biko va a empezar a crear este tipo de mentalidad en su país. Él es un abogado. Hay una película sobre él que se llama Grito de Libertad, sí, que esa la hace Richard Attenborough, y es la historia de él, y la banda sonora de esa película la va a hacer Peter Gabriel, y van a hablar de Soweto, y van a hablar de los gritos de libertad, y la película termina justo cuando se va a hacer la matanza de Soweto. Steve Biko va a ser arrestado. Steve Biko estaba bajo vigilancia y todo, y él se fue para Ciudad del Cabo, y de Ciudad del Cabo lo detienen y lo van a llevar a Johannesburgo, y eso es muchísima distancia. Steve Biko va a ser herido, va a ser llevado herido a una celda y lo van a golpear hasta matarlo.
y la muerte de Steve Biko va a ser uno de los puntos nodales en la lucha contra el apartheid. En la película se muestran las escenas de su funeral. Mucha es la gente que va a estar luchando contra eso. Steve Biko, el hombre de las ideas. Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Walter Sisulu, Otambo, todos ellos. Entonces, resulta que a Mandela lo van a detener Nelson Mandela. Pues vamos a hablar de toda su figura. Nelson Mandela nace en las aldeas de Transkei, viene del linaje de la tribu Tambo, del pueblo de los Xhosa, de los Xhosa, como le dicen ellos, a la tribu mayoritaria, la que va a ser la del Congreso Nacional Africano. Tiene la educación de un hombre de la tradición y del honor africano. El jefe de la tribu lo va a adoptar cuando su padre muere, le va a dar una educación eximia como hombre de África. Los hombres de África y África del Sur, cuando tienen 14 años, los circuncidan. El acto de circuncisión sin manifestación de dolor les hace decir yo soy un hombre y asumir a partir de entonces toda la carga de responsabilidad y de seriedad que significa ser un hombre dentro de su sociedad. Los llevan a unas cabañas donde van a estar solos durante 15 días enfrentando el miedo, y cuando regresan a su casa regresan convertidos en hombres. Eso es un rito que se hace en toda el África y es tan poderoso, dice Mandela, que cuando a los muchachos los detenían chiquitos, como pasaría durante todos estos años, en la cárcel se circuncidaban los unos a los otros para hacerse hombres y formar parte del honor de África. Él después va a ser abogado, va a ser un hombre muy preparado. Habíamos visto en el caso de él, en el caso de Winnie, de toda esta gente, que ellos están en la generación anterior a las transformaciones de la educación. Luego alcanzan a tener niveles de educación muy buenos y van a crear una élite intelectual capaz de pensar qué es lo que está pasando. Y empieza el activismo, y va a ser un activismo muy comprometido. Y hay un momento en que los van a detener a todos y los van a llevar ya había habido varias detenciones, pero ahora los van a llevar al punto más grave de todos, lo que va a ser el juicio de Rivonia. Se conoce como Rivonia Trial. El juicio de Rivonia es aquel juicio en donde a él le van a declarar una sentencia de por vida. El miedo era que los ejecutaran, porque eso ejecutaban a la gente parejito, porque ante una sentencia de muerte no había nada que hacer, si no había quien se metiera ahí. Entonces el juicio duró 4 años. En ese tiempo él alcanzó a irse, lo alcanzaron a detener, volvió. Él ya está casado con Winnie, que va a ser su compañera, que va a ser su inspiración, que va a ser su fuerza, y que es una historia triste de amor y dolor, heroísmo y amargura, la figura de Winnie Mandela. Y en el juicio él pronuncia unas palabras que serán eternas, que serán inmortales, y es hasta dónde él está comprometido con la lucha en contra del apartheid. Yo he peleado contra la dominación blanca, yo he peleado contra la dominación negra, yo creo en la existencia de una sociedad democrática y libre, y por esta idea de una sociedad democrática y libre, en ella estoy dispuesto a vivir, y si es necesario, por ella estoy dispuesto a morir. Rivonia Trial. Y después de esto, le clavan una sentencia de por vida. Entonces entra Mandela a la cárcel en 1967. Esto va a durar 27 años. Y durante 27 años lo van a meter en trabajos forzados, le van a decir que si renuncia a la lucha contra la apartheid lo liberan, y él va a decir que la liberación suya no existe si no es libre su pueblo, y va a mantener su palabra, y lo van a llevar a trabajos forzados, y lo van a llevar a Robben Island. La canción con la que empezábamos, Asibonanda, que es el saludo de ellos, habla de este prisionero que se ve desde Ciudad del Cabo. Hay una isla a 20 minutos, esa isla se llama Robben Island. Robben Island es una isla donde hay trabajos forzados de unas canteras que enceguecen a la gente por el resplandor, con unos trabajos inútiles. A Robben Island no podía ir los niños, porque el niño significa alegría, futuro y esperanza, y la idea era quebrarlos
quebrarlos moralmente, y no ver a los niños era una parte de mantenerlos lejos de toda esperanza. Los niveles de sofisticación de la maldad se van a hacer cada vez más terribles, y una de las prisiones más degradadas va a ser Robben Island, y él va a estar allá. Todo el mundo va a ver esa oscura prisión que es Robben Island. Entonces se van juntando muchos factores, pero el punto de quiebre va a ser en 1976. En 1976, los niños de Southwest Township, Soweto, que es, digamos, como la mayor congregación. Hay dos congregaciones grandísimas a la salida de Johannesburgo: Alexandria y Soweto. Y estos son los sitios donde está confinada la gente en las condiciones más indignas y aterradoras. Hoy por hoy Soweto es un barrio normal, común y corriente. Entonces usted lo ve y no le parece nada raro. Nada raro, eso era el tugurio más degradado, terrible y miserable que usted se pueda imaginar. Que sea un barrio común y corriente, normal, significa que ha pasado todo el agua debajo del puente para que Soweto sea normal. Común y corriente, un barrio con una iglesia, normalito, a lo bien, ¿me entiende? Pero es que era que esta gente no tenía derecho a ninguna forma de vida. Y lo que eso era un muladar deliberado, que la gente viviera mal para que se sintiera inferior. Y lo mismo era Alexandria. Entonces, en ese momento, las escuelas ya con la educación bantú, o sea, degradadas de todo pensum académico que le permita a los muchachos contar y pensar, ¿qué se van a imaginar los escolares que las matemáticas sería una reivindicación académica para que pudieran contar la riqueza de su país? Sí, y no les enseñaban matemáticas, nada que los pudiera pensar. Pero además de haberles degradado los sistemas educativos, les van a imponer la lengua afrikáner. O sea, la lengua de los blancos que están montando todo este sistema. Entonces los muchachos salen a protestar contra la imposición de la lengua afrikáner. Esto lo habíamos hablado en el momento en que a los Boers les intentan imponer el inglés. Ellos van a reaccionar con una furia visceral. Pues ahora los Boers le van a imponer a las comunidades negras, a toda la gente de lengua bantú, el afrikáner como sistema de educación, como lengua. Ellos, la lengua oficial era el inglés, porque los ingleses siempre duraron un buen rato allá, y por eso es que sigue siendo. De todas maneras, hay 11 lenguas oficiales, pero se habla inglés en Sudáfrica hoy día. Se puede hablar inglés con todo el mundo allá, básicamente, ¿sí? Porque pues los ingleses duraron un rato largo allá. Pero ya esto, o sea, ya aprender en inglés es aprender en una lengua europea extranjera que no es la suya, que no es ni Xhosa, que no es ni Zulu, pero bueno, pero ya que le vayan a poner el afrikáner, que además no le permite a usted ni siquiera entender en qué idioma le están enseñando, lo que además es una basura, porque lo que les enseñaban era una basura. Esto no se resiste. Entonces salen los muchachitos a protestar. Muchachitos, estamos hablando de pelados de primaria y de pelados de bachillerato. Estamos hablando de gente de sexto, de séptimo, de octavo grado, saliendo a protestar, Eran niños, solo niños. Y hay un momento en que hay un incidente con un perro policía que lo echa para que muerda a los niños, y los niños matan al perro, y la policía empieza a dispararle a los niños y van a matar un número indefinido que puede llegar a 700 personas, muchachitos. Y a muchachitos les dispararon y les dispararon y les dispararon y les dispararon hasta que los mataron. Y hay una imagen de una niña de 14 años con su hermano de 12 años sostenido en sus brazos muerto. Ese niño se llama Hector Peterson. Y es la imagen del sufrimiento de Soweto. Esa fotografía la tiene que conocer el mundo tiene que saber esto, y hay fotógrafos que se jugaron la vida, que le decían a uno, mire, si esa foto no sale nadie lo va a saber, yo tengo que tomar esa foto aunque la vida me cueste tomarla, entonces no tengo ninguna alternativa. Pues es la única posibilidad de que el mundo nos ayude. Ellos se estaban hundiendo en una opresión que nadie parecía conocer. Entonces, hoy por hoy existe en el barrio de Soweto un museo a este niño, y se llama el Museo Hector Peterson, que documenta la matanza de Soweto. A partir de la matanza de Soweto, el mundo se les viene encima, porque esto ya, el mundo va a saber lo que está pasando. Entonces va a empezar, por un lado,
las sanciones, hay toda una, digamos, un pedido de sanciones. Desmond Tutu está pidiendo las sanciones. Por todos lados están pidiendo las sanciones, o sea, que quiebren económicamente a un régimen que con la productividad del oro y del diamante, pues está perfectamente boyante mientras comete este tipo de horrores. Sí, y entonces usted por dónde lo va a quebrar si lo que hace es producir y producir dinero en grandes cantidades porque el diamante rueda a la lata. Si el diamante en Sudáfrica vuela lo mismo que el oro. Entonces, y la plata, eso es un país con una riqueza absolutamente increíble al servicio de una opresión de estas. Entonces aquí pasan tres cosas. Primero, empiezan las sanciones por esto. Va a haber un partido de rugby. Y cuando haya el partido de rugby, no van a, que es lo que ellos más aman, los blancos boers, no van a permitir que la selección inglesa juegue, porque en la selección inglesa hay un brasilero nacionalizado, y que como los brasileños son mestizos, porque son latinoamericanos, los latinoamericanos somos mestizos, consideran que un mestizo es un enemigo político de la nación, y que por su carácter mestizo no puede jugar en las canchas rugby. A ver. Entonces Inglaterra dice, no puedo jugar yo, Peri verá. Inglaterra retira inmediatamente su equipo. Y todo jugador inglés que esté en el suelo surafricano, al otro día por la mañana, los van a expulsar de la FIFA, del Comité Olímpico Mundial, de toda liga, de toda contienda deportiva en el planeta. Al otro día por la mañana, amanecen los boers convertidos en parias. Y el mundo no quiere saber nada de ellos y no podrán competir en ningún deporte, y esta gente es la más deportista y la más amante de los deportes del mundo. Por eso es tan importante este mundial, por eso tiene tanto significado este mundial. Entonces, las sanciones deportivas, en últimas, son las que los van a llevar a reflexionar acerca de la monstruosidad de sus actos, como veremos más adelante con el factor humano. Es por el deporte que van a empezar a entender también que la cosa no puede mantenerse así para siempre. Y la tercera cosa que va a pasar, eso son, digamos, lo que tiene que ver con el mundo. Lo que tiene que ver con el África interna, con Suráfrica, es que el pueblo surafricano, las comunidades negras dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí. Se pasaron de toda la raya, de todos los límites, y nosotros no tenemos nada que perder, porque esto no es vida. Entonces vamos a tumbar este régimen haciéndolo invivible. Y esta gente aquí no va a poder ni respirar en paz hasta que no tumben el apartheid, y empieza una lucha cultural, a nivel de la música, a nivel de la difusión, a nivel de los discursos, a nivel de una contrarréplica al lavado de cerebro que se había hecho sobre las razas inferiores. Empieza una campaña a nivel de dar a conocer al mundo lo que está pasando en Sudáfrica, y en esa campaña externa hay un personaje que va a ser muy conocido y que va a ser emblemático y que va a ser una mujer muy amada por ellos, y que el mundo va a conocer una canción que en su momento era rumbera. Ella es una de las activistas más grandes, murió hace poquito. Ella se llama Miriam Makeba, y en la inauguración del mundial, la canción de ella abre el concierto, ya en voz de otra mujer. Miriam murió hace poquito. Miriam fue un símbolo, y ha sido uno de los símbolos más grandes de la lucha contra el apartheid. Miriam Makeba luchó en el exilio para dar a conocer la barbaridad de lo que estaba pasando. Ella se va a casar con Stokely Carmichael. Stokely Carmichael es el activista del poder negro en los movimientos negros de los Estados Unidos. Stokely Carmichael es el que dice, después de haber marchado en las filas de Martin Luther King y de la no violencia y de los fines y los medios que no son separables, después de estar allá, él dice, todo lo que dice Martin Luther King es cierto y yo lo apoyo y creo en él, pero debo añadir un paso más. Si usted se siente un esclavo mentalmente, si usted se come la carreta de la inferioridad, entonces no hay ley que lo libere, porque la esclavitud la tiene por dentro. Cuando los pueblos se sienten ellos mismos inferiores y por lo tanto merecedores de cualquier destino por adverso que sea, nadie los puede liberar porque tienen la opresión por dentro. Entonces hay que construir un sentido de propia valía, un sentido de orgullo, un sentido de dignidad que me permita sentirme
tan respetable como cualquier otra persona y cualquier otro ciudadano del mundo, o si no yo no me voy a poder liberar porque yo mismo estoy reproduciendo los esquemas de la opresión. Eso era lo que decía, y la manera como ellos lo van a hacer es el retorno al África, la búsqueda del África, porque las comunidades negras en los Estados Unidos llegaron como esclavos allá. Son la única migración que no entró buscando las oportunidades ni la libertad, porque ellos eran libres en África y fueron llevados como esclavos. Entonces, Stokely Carmichael está desarrollando esto que lo va a plasmar en una consigna que se llama Poder Negro, y se va a casar con Miriam Makeba, la activista fundamental del apartheid, contra el régimen del apartheid. Entonces aquí se junta el retorno al África, que busca el poder negro para crear su sentido de propia valía, junto con la coyuntura de la opresión contra las comunidades negras en África del Sur, a través de estos dos personajes, Miriam Makeba y Stokely Carmichael. Y empieza la lucha por todos lados. Entonces, esta conciencia, hay un cinturón de gente peleando en las fronteras. Angola, Mozambique, Zimbabue, toda esta gente se va a meter, se va a ver involucrada en la guerra grande que va a pasar acá. Están en las fronteras. Hay otra gente que está haciendo lobby en todas partes. Los artistas empiezan a hacer movimientos de artistas contra el apartheid, ¿sí? Y la figura de Mandela se convierte en una figura de talla mundial, y el prisionero más importante y más famoso del planeta se va volviendo a medida que van pasando los años Nelson Mandela, y empiezan todo para liberar a Mandela, y el mundo empieza a recoger los ecos de lo que está pasando en Sudáfrica. La década de los 80 a nivel externo es la década de la conciencia sobre el horror de lo que está pasando en Sudáfrica, y a nivel interno es la resistencia para terminar con el apartheid. En todos los niveles de la sociedad empiezan las campañas de sabotaje, empiezan las campañas de mirar de otra manera el mundo que se les ha construido y decodificar la monstruosidad. Empieza, digamos, toda una decisión histórica de un pueblo que dice: esto no lo vamos a aguantar. Es la irreductibilidad del espíritu humano que dice: no, hasta al final de la opresión no vamos a llegar, no. Y empieza, digamos, se pellizcan. Y esto empieza, por eso los 80s van a llegar a un nivel de confrontación muy grande, porque es la decisión histórica, la matanza de Soweto y la imagen de Hector Peterson. El pueblo surafricano ni la va a olvidar, ni se va a quedar con eso. Y empiezan a contestar a través de una organización muy grande comandada por el Congreso Nacional Africano, que tiene a todos los dirigentes que están en la cárcel, Thabo Mbeki, toda la gente. Entonces empieza por un lado la construcción de un sentido de valía, y por otro lado la conciencia en el mundo. Cuando están en la conciencia del mundo es cuando surge el grupo U2, y hay una canción que ellos van a llamar Oro y Plata, y es una canción específicamente dedicada a hacer conciencia sobre el problema del apartheid en Sudáfrica. Aquí Bono empieza a describir, Bono, el cantante de U2, empieza a describir lo que es la vida en uno de esos lugares, lo que es la vida al sur de Johannesburgo, lo que es la vida allá afuera, y empieza a ver cómo se escuchan los disparos, y las madres están rezando, y las narices contra el piso, y les pegan donde duele, por el oro y por la plata, y empieza a ver cómo el cielo no tiene esperanza, no tiene estrellas, no hay salida, y dice: Jesús, di algo, esto no puede continuar. Y dice: oro y plata, silver and gold, es lo que está repitiendo todo el tiempo. Entonces dice, habla de la desesperación, dice que esa canción fue escrita en un hotel en Nueva York, y es la historia de los hombres que viven en esas condiciones tan degradadas y que han perdido la fe en los hacedores de paz del occidente, porque no han sido capaces de llevar a cabo de una manera determinante las sanciones que tanto está pidiendo Desmond Tutu contra el régimen de Sudáfrica, el arzobispo Desmond Tutu, y porque finalmente el mundo hace eco, pero no les van a hacer, digamos, una presión lo suficientemente fuerte como la que Tutu pide, porque resulta que, como habíamos dicho, es el principal productor mundial de oro. Y el carácter anticomunista de Sudáfrica, tan fuertemente anticomunista, lo convierte en un aliado de la Guerra Fría.
Y al hacerle una sanción al oro, inmediatamente le darían una ventaja muy grande a la Unión Soviética, porque es el otro productor mundial de oro y el oro es un valor que los pueblos tienen como respaldo de su economía. Entonces ahí hay un juego de doble agenda en donde la gente se rasga las vestiduras, pero a la hora del té no están haciendo cosas realmente efectivas. Desde el punto de vista de los luchadores contra el apartheid, y es lo que está señalando también Bono, y está señalando la vida en la opresión, en la indignidad, la rabia que esto va a producir, el odio que esto va a producir, la opresión todo el tiempo. Entonces empiezan, además habla de un disco que ya se estaba haciendo que se llama Artistas en contra del Apartheid. Entonces las voces del mundo empiezan a escucharlos. Pero finalmente después vamos a ver que los únicos que realmente van a poder cambiar las cosas son ellos desde su propio espíritu, porque por la doble agenda de la Guerra Fría y el tema del anticomunismo no había una decisión de acabar con el régimen, sino de cascarle, pero no de acabarlo. Entonces para eso se necesita primero que caiga la Guerra Fría. O sea, ya después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, esto se va a poder negociar porque la amenaza anticomunista ya no va a ser una carta que puedan jugar. Pero lo que va a solucionar todo surge de adentro de Sudáfrica. Estas voces son muy importantes porque son las voces de la conciencia del mundo que recibe el llamado desesperado de la gente muriéndose en la opresión de Sudáfrica, tratando de que el mundo viera lo que estaba pasando, tratando de que se escuchara el tamaño de la injusticia, y esas voces también lo reproduce Bob Marley en una canción que se llama War, Guerra. En esta canción Bob Marley dice que hasta que las diferencias que hacen a unos hombres ciudadanos de primera y segunda clase no sean definitivamente abolidas y desacreditadas, va a haber guerras, que hasta que los derechos humanos sean reconocidos de una manera igualitaria para todos, más allá de su color, de su raza o de su procedencia, va a haber guerra, hasta que los regímenes miserables traen a nuestros compañeros en la servidumbre en Sudáfrica, donde hay una servidumbre humana, va a haber guerra. Es lo que dice Bob Marley, mostrando la situación que está. Entonces, en los 80s, la cosa es de confrontación. Y esto se va caldeando, y cada vez la cosa se va a poner más brava y más brava. Entonces, por un lado, hay el clamor internacional que lo hacen los fotógrafos, como el que tomó la foto de Hector Peterson, los cantantes, como los artistas contra el apartheid, los activistas que están por el mundo contando lo que está pasando, y al interior también están empezando a buscar su propio sentido de dignidad. Uno de los personajes que va a ser emblemático se llama Hugh Masekela, que fue el que estuvo tocando la trompeta en la inauguración del Mundial. Hugh Masekela empieza a pedir que traigan a Mandela a casa. Pide que por favor, y las canciones pidiendo la liberación de Mandela van a recorrer el mundo. Hugh Masekela canta eso: tráiganos a Mandela a casa. Es la trompeta de Hugh Masekela, que lo habíamos visto inaugurando el Mundial. Y dice, por favor, devuélvanos a Nelson Mandela, que lo queremos ver caminando por Soweto, que lo queremos ver entre nosotros, que lo queremos ver entre su propia gente. Devuélvanos a Nelson Mandela, devuélvanos a Nelson Mandela. Y así empieza el movimiento de resistencia musical en Sudáfrica, va a ser muy importante, y estas figuras como Miriam Makeba, Hugh Masekela, mucha de esta gente va a estar creando la conciencia interior. La música es una parte. Muchas veces hemos visto en Historia del Mundo que las historias están cantadas antes que estar contadas. Sin el derecho de esta gente a publicaciones y a libros, como muchas veces estuvieron marginados, la mayoría de las canciones de la historia de ellos está cantada. Y es en su reggae, es en su rap, en su hip hop, en todo esto, donde empieza la manera como ellos van a luchar por un futuro mejor y por una conciencia. Es una forma de establecer que ellos tienen derecho a una vida mucho mejor, y lo hacen en todos los ritmos, lo hacen de todas las maneras. También lo van a hacer en hip hop, están rapeando, lo están en todas partes. Entonces esto va a llegar a un punto de confrontación tan grande que puede desembocar en un baño de sangre que probablemente tomara 2 generaciones y hundiera el país
el grado de rabia, el grado de odio, la presión mundial, la desesperación, no tienen nada que perder, el nivel de confrontación es muy grande. En una época en que había grupos terroristas, entonces lo que hicieron fue matar a los pensadores para que los terroristas se deslegitimaran en sus actos. Esto, digamos, se vuelve un gran incendio, o sea, esto está a punto de estallar, en cualquier momento vuela este país en pedazos, porque durante todos los 80s el régimen de Pretoria se endurece y cada vez utiliza más la tortura y la represión, y la lucha de la gente se hace cada vez más áspera, y el odio y la confrontación se van a convertir en cotidianos. Y Soweto arde, y toda Alexandria arde, toda Suráfrica está en un grado de tensión gigantesco. Y cuando parecería que un baño de sangre sería inevitable, cuando parecería que este pueblo se fuera a hundir en una guerra civil de proporciones inimaginables, cuando parecería que la violencia se fuera a tomar para siempre la historia de Suráfrica, deciden que no, que se van a perdonar, que van a buscar otra salida, que van a buscar la dignidad de una manera distinta a la destrucción del otro, porque la destrucción del otro destruye mi propia dignidad. Cuando esto llega a los niveles más terribles de sin salida, surge del corazón de las tinieblas la esperanza, y la esperanza se llama Nelson Mandela, y la manera como este hombre, grande hasta los límites de lo inimaginable, le dará la vuelta al proceso de Suráfrica, y en lugar de la guerra civil va a construir la nación del arco iris, y va a ser posible el milagro que estamos viendo día a día en el Mundial. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del corazón de las tinieblas, de los momentos más terribles, de la resistencia, de la conciencia del mundo, de los ecos de los artistas, de la voluntad férrea de Mandela, de la fuerza de Winnie, de la claridad de todos ellos, y de la forma como Suráfrica se fue metiendo en una dinámica absolutamente increíble para luego entrar en la senda de la esperanza. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.